Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que están conectados con nosotros en este momento, y como ya es costumbre, durante esta cuarentena estaremos, como siempre le decimos, transmitiendo y llevando una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de fortaleza hacia cada uno de ustedes, para que nos mantengamos en comunión, para que nos mantengamos en contacto, aunque sea a través de este medio, un medio que bendecimos y que le damos gracias al Señor. Y en esta noche nos estamos conectando con ustedes con el propósito de que tengamos una conversación en esta noche, reflexionemos sobre lo que es la Semana Mayor. Ustedes saben que se está celebrando la Semana Santa, hoy es Viernes Santo, y nosotros estamos recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Ese es el fundamento de la fe cristiana, en el cual nosotros estamos cimentados, en reconocer que sí, que Jesús murió efectivamente en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, pero que la tumba no lo pudo retener, como decía el video hecho por nuestros pastores de jóvenes. La tumba no lo pudo retener y Jesús resucitó al tercer día, y ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra confianza. Hoy vamos a hacerlo en una modalidad diferente, estaremos interactuando con diversos líderes de la iglesia. Nuestro equipo de multimedia ha preparado todo ese engranaje, toda esa organización, para que ustedes puedan verlos a ellos a través de las redes y podamos nosotros compartir las últimas 7 palabras pronunciadas por nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Sean ustedes bienvenidos a esta presentación, a este momento, sean bienvenidos, y le pedimos que si pueden conectar con alguien y regar la voz para que este tiempo que vamos a estar compartiendo aquí, más personas reciban la palabra de Dios. Hoy queremos nosotros analizar esas 7 últimas palabras de Jesús y recordar, como Él dijo, que debíamos recordar su muerte y su resurrección. Y nosotros, aunque sabemos que la tumba no lo pudo retener, porque al tercer día el Señor fue resucitado y hoy está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre, y Él intercede por nosotros y Él aboga por nosotros. Sean bienvenidos, le damos las gracias por estar aquí con nosotros, y no se muevan, que aquí seguimos. Gloria a Dios, aquí estamos de nuevo, bendito sea el nombre de Jesús. Recuerden que estuvimos hablando que íbamos a compartir las primeras 7 palabras, o sea, las 7 últimas palabras que Jesús pronunció en la cruz del Calvario, y queremos analizarla de una manera muy breve y muy sencilla, que ustedes la puedan entender y comprender y guardar en sus corazones. La primera palabra que Jesús pronunció en la cruz del Calvario se encuentra en Lucas 23, capítulo 34. Una palabra que es muy usada por nosotros, a la cual nosotros acudimos mucho, y que quizás muchos de nosotros no sabíamos ni entendíamos qué quiso decir Jesús cuando pronunció esa primera palabra. Una palabra que hoy todavía queda en nuestros corazones, luego de más de 2000 años después de ser pronunciada, que decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor y Salvador Jesús reaccionó en la cruz del Calvario. Recuérdense que Jesús atravesó la vía dolorosa y tuvo que caminar todo ese trayecto cargando la cruz en su condición de hombre. Le fue puesta e impuesta una cruz que Él llevara como un castigo. En ese tiempo ustedes saben que esa era la manera más vil de castigar a una persona que hubiera infringido la ley. Y aunque Jesús no tuvo ninguna violación legal que le pudiera haber sido demostrada, tenía que cumplirse lo que dice la palabra de Dios, que Él iba a ser molido por nuestros pecados. Jesús allí en la cruz del Calvario, su primera reacción fue pedirle al Señor
con pensamientos que Él dirigió primero hacia nosotros, y por nosotros y con nosotros, hacia la humanidad, hacia esa humanidad que precisamente era la que lo estaba llevando allí, a la cruz. Eran sus mismos, las mismas personas que caminaban con Él, los que en un momento recibieron bendiciones, los que en un momento recibieron milagros, los que en un momento siguieron y reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Pero era entre ese grupo que estaban pidiendo que crucificaran a Jesús. Y el Señor Jesús tuvo un pensamiento por nosotros, un pensamiento que no se puede definir más que como un pensamiento de amor. Fue donde Jesús de nuevo intercedió por nosotros, pidiéndole al Padre que perdonara a la humanidad. Y diciéndole al Señor que ellos eran inocentes, que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Al ponerlo a Él en la cruz del Calvario, clamó por la humanidad, pidiéndole al Padre que perdonara a la humanidad. Ese Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús, lo primero que hizo fue perdonar, allí mismo en la cruz del Calvario, a los que lo acusaron, a los que lo escupieron, a los que lo abofetearon, a los que le dieron los azotes, a los que lo latigaron. El Señor Jesús tuvo una palabra de perdón. Y qué bueno que hoy nosotros podamos reflexionar en eso, que muchas veces se nos hacen cosas y nosotros decimos, yo no lo voy a perdonar. Eso fue muy grande, eso que esa persona me hizo. Pero pudiera compararse lo que alguien pudiera habernos hecho a nosotros con lo que Jesús sufrió. Y Jesús perdonó. Por eso nosotros queremos hoy reflexionar sobre el perdón, sobre esa primera palabra que Jesús pronunció pidiéndole al Padre que nos perdonara, que perdonara a la humanidad, diciendo que aquellos que lo habían crucificado no sabían lo que estaban haciendo. Si fuéramos nosotros, quizás en este momento, lo primero que le decimos a Dios, ellos están muy conscientes de que me están condenando, ellos saben que me están llevando a la crucifixión, ellos saben que me están llevando a la muerte. No, la reacción de Jesús fue una reacción de amor, una reacción de perdón y una reacción de humildad, pidiéndole al Padre que perdonara a la humanidad. Hoy es bien importante, en este momento que está atravesando la humanidad, nosotros reconocer, ¿verdad, pastor? Sí. Reconocer que el mundo necesita ser perdonado y que nosotros necesitamos pedir perdón, humillarnos delante de Dios, porque ese ejemplo de perdón debemos nosotros de seguirlo y de emularlo y de pedirle a Dios el perdón no solo por nosotros, sino por la humanidad que ha fallado. Correcto, yo considero que así fue. Así es. El perdón está relacionado, pastora y amigos y hermanos, con el amor. Amén. Ese gran amor que Jesús sintió por nosotros, tiene por nosotros, lo llevó a pronunciar esa frase de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí se manifestó el amor que Jesús tiene por nosotros. No fue una frase ni de odio ni de rencor, sino una frase de amor. Y ese Padre, perdónalo por nosotros, es la dimensión de su amor hacia esta humanidad, hacia su pueblo, hacia las personas que creen en Él, que lo siguen a Él. Amén. Pero también es una invitación a seguir sus pasos, a escuchar su palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era en ese momento un pueblo ignorante que no sabía lo que estaba haciendo. Y su amor lo llevó a pedirle a su Padre que perdonara a ese pueblo por el acto ignominioso que estaba haciendo. Amén. Porque verdaderamente, como dice usted, pastora, eso era una forma horrible de ver la muerte. Los que condenaban así, de esa forma, y lo llevaban al patíbulo, lo llevaban a la crucifixión, eran a los peores malhechores y a los delincuentes en esa época. Y Jesús sufrió todo eso, y lo sufrió por amor. Amén. A nosotros. Amén. Ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una manifestación profunda de amor. Amén. Que si nosotros lo llevamos a esta época,
también el Señor pronuncia ese Padre, perdónanos. Perdónanos, porque muchas veces la humanidad actúa de espalda a Él. Así es. Porque el pueblo actúa de espalda a Él. Porque muchos hombres actúan de espalda a lo que establece su palabra. Y entonces esa es una frase que tiene tanta vigencia como 2020 años después de su crucifixión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es un acto de amor, un amor inmenso que tiene nuestro Señor para con nosotros. Es decir, que todo el sufrimiento que Jesús tuvo que padecer por ese odio que se reflejó contra Él y que lo llevó a la cruz del Calvario, no cambió el amor de Jesús y el clamor que Él hizo en la misma cruz del Calvario, un clamor de intercesión pidiéndole a Dios que perdonara a la humanidad. ¡Cuán grande amor! Amén. Gloria a Dios. Estamos en este momento con nuestra hermana pastora de jóvenes, Magdiel Ramírez, que tiene la segunda palabra que pronunció nuestro Señor Jesús en la cruz. Muy buenas noches, Magdiel, Dios te bendiga. Buenas noches, pastores, Dios les bendiga más. Es un placer para mí compartir en este Viernes Santo, en este día que mucha gente lo ha tomado definitivamente para reflexión. Algo que ha sido sorpresivo porque durante la mayoría de los años, la mayoría de las personas pues toman este tiempo para esparcirse y muy pocos lo toman para reflexionar, pero hemos visto como toda la situación del mundo ha cambiado y la gente se ha volcado más, se ha tornado más a reflexionar en lo que fue la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues como mencionaba nuestro pastor, a nosotros nos tocó la segunda palabra de Jesús en la cruz, y la cual voy a leer un poquito, que se encuentra en Lucas 23:43, dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si leemos anteriormente a esos versículos, esta palabra se refiere a la respuesta de Jesús a uno de los malhechores que había sido crucificado al lado de él. Recordemos que Jesús estaba en el medio de esa procesión, de esa crucifixión, y habían dos malhechores al lado de él. Y uno de ellos, pues, le dijo al maestro: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esa palabra que estamos leyendo fue la respuesta de Jesús a este pecador. Entonces, de esta palabra quise sacar algunos puntos de reflexión que llamaron muchísimo mi atención, porque realmente la palabra de Dios es viva y eficaz y se aplica a través del tiempo a las diferentes situaciones que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, para mí, ese pecador
entendió que había cometido pecado. Esa fue la primera cosa que me llamó la atención de esta palabra. Él entendió que ciertamente había pecado, que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, y entendía que tenía una necesidad de pedir perdón. Todo esto él lo pensó ahí en la cruz, ahí básicamente a pasos de morir, a minutos o horas de morir. Lo segundo que esta oración me llevó a pensar esta palabra fue que esa oración del pecador tuvo una confesión de culpa y un reconocimiento de pecado, tal y como dijimos anteriormente. Lo segundo es que fue una oración que fue dirigida a la persona correcta. Muchas veces los seres humanos andan buscando alguien que los sane, alguien que los perdone, alguien que restaure su vida, y no se dirigen a la persona correcta. Sin embargo, este pecador le fue abierto el entendimiento para que él pudiera comprender que estaba al lado del Salvador y Restaurador del mundo. Número 3, hubo una confesión de Jesús como Rey. ¿Y por qué? Porque solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores es aquel que tiene potestad para perdonar. Amén. Es aquel que tiene el poder para restaurar. Es aquel que tiene el poder para librar a una persona de la muerte eterna y llevarla hasta el paraíso. Y número 4, hubo una confesión de confianza. ¿Y por qué de confianza? Porque dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Para ese hombre, ya el Señor se iba al reino, lo reconoció como rey y tuvo confianza en que el Señor iba a restaurar su vida, iba a llevarlo a aquel paraíso. Pero además de todo eso, esta palabra también manifiesta lo magnífico de la obra del Señor. ¿Y por qué yo digo esto? Porque aún en su lecho de muerte, aún ahí estando a pocos minutos del Señor Jesús morir, Él siguió ejerciendo la buena obra que su Padre le había encomendado. Él siguió allí, y muchas personas pudieron decir que Jesús quizá pudo haber dicho: no voy a molestarme con esto, no voy a seguir con esto, estoy agotado físicamente, pero Él siguió haciendo la gran obra que el Padre le dijo que tenía que hacer. Y que esto es un ejemplo, esto es una belleza, esto es la prueba del amor infalible del Señor Jesús. Él seguía enfocado en su misión. El Señor Jesús no vino a ser exaltado por el pueblo de los judíos, Él vino a traer salvación, y eso hizo hasta el último momento, hasta el último soplo de vida, trajo salvación. Quiere decir que el poder del Señor Jesús no había cesado estando allí en una cruz, hermano. El poder de Jesús no se detuvo ante la muerte, no se detuvo ante el sufrimiento, sino que seguía con el mismo poder. Él siguió ejerciendo su gran misericordia. Mostró quién era Él realmente, el Señor Jesús, un hombre misericordioso. Amén. Amén, pastora. Así es, y además el reconocimiento que hizo aquel pecador, ¿verdad? Dice la Biblia que eran ladrones. Fíjense que colocar a Jesús entre dos malhechores es dándole una condición de malhechor también. Sí, así es. Y el reconocimiento de este hombre y de decir: nosotros, la verdad, como decías tú, sabemos que nosotros estamos pagando un hecho que cometimos. Le decía: pero este hombre, la verdad, no tiene culpa. Él reconocía ahí la inocencia de Jesús. Aparte de reconocer también la deidad de Jesús, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, porque si no fuera así hubiera tenido la misma reacción del otro ladrón que le decía: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, si en verdad eres Hijo de Dios. Pero tuvo la sabiduría y la visión de reconocer que él estaba al lado justo de quien podía salvarle, justo de quien podía cambiarle la condición hacia donde iba. Y de que estarás conmigo en el paraíso se refiere a un estado de bendición entre la muerte y la resurrección. Amén, así es. Entre la muerte y la resurrección, es decir, el Señor le dijo: de cierto y estarás. Es decir, le dio la garantía, porque el ladrón le decía: cuando vengas en tu reino.
Así Wow, es. qué hermosa palabra. Sí, muy hermosa. Además, Amén. Hermosísima popularmente la palabra. gente dice que había un ladrón bueno y un ladrón malo. No, Eran ladrones los Era dos. ladrón de los- claro. Lo que sucede es que hubo uno de ellos que tuvo un arrepentimiento. Amén. Porque Amén, esa así es. palabra de reconocer que Ujú. ellos han hecho cosas malas y que por sus hechos ellos estaban ahí, es un arrepentimiento. Así es. Ese malhechor tuvo un arrepentimiento en el último momento de su vida. Y ese Así es, arrepentimiento lo llevó a reconocer que él era un pecador, Amén. pero que el que estaba al lado de él no era un pecador. Así es. Entonces, él lo reconoce ahí y entonces le implora, le pide una misericordia de que le permite estar con él cuando él esté en su reino. Así es. Sí, fue un arrepentimiento que se produce ahí. Ese malhechor se arrepintió de todos los hechos que había cometido, de todo el pecado que había Ujú. cometido en ese momento. Pastores, eso pudiera ser un buen ejemplo de una oración de fe, Así es. porque tiene todos los elementos que se requieren para una persona poder alcanzar salvación. Confesión de pecado, confesar que Jesucristo es el Señor Claro. y recibir hasta cierto punto, decir, quiero estar contigo en el paraíso, Gloria a quiero Dios. pertenecer a tu reino, amén. Gloria a Dios. Amén. Y otra cosa también, pastora, que llamó mi atención es que ahí también ese hombre recibió confirmación de que la oración puede ser contestada. Amén. Esa es una muestra de fe para nosotros, que toda oración que nosotros hacemos, el Señor la puede contestar. Así es. Él recibió una respuesta prácticamente inmediata de esa petición que él hizo. Dice la palabra, sean conocidas nuestras peticiones. Y esa es otra demostración también de que nuestra petición puede ser concedida y nuestras oraciones pueden seguir siendo escuchadas. No importa que te maten en el lecho de muerte como estaba aquel hombre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así es. Bueno, muchas Amén. gracias a la pastora juvenil Magdiel Ramírez y Amén. seguimos, amados. Gloria a Dios. Gloria a Dios, continuamos aquí en esta noche, mis hermanos y amigos que están conectados a través del Facebook. Hoy estamos conociendo las últimas 7 palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y como le habíamos dicho originalmente, íbamos a estar interactuando con parte del liderazgo de nuestra congregación, y ahora en este momento le toca la tercera palabra que se encuentra en Juan 19, 26 y 27, que dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo, ahí tienes a tu madre. Esta mañana la va a estar desarrollando nuestra líder y hermana anciana de nuestra congregación, la hermana Arelis Batista. Arelis, Dios te bendiga y con nosotros aquí. Muy buenas noches, mis pastores. Dios les bendiga más. Amén. Para mí, motivo de gozo y un gran privilegio el estar en este Viernes Santo compartiendo con todo nuestro público, nuestros hermanos, la despedida de nuestro Señor Jesucristo al partir de este mundo hacia la otra vida, entregándose para salvarnos del pecado, para perdonarnos, para darnos vida eterna. Y ciertamente la tercera palabra, como así ustedes lo han señalizado, reposa en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26, y dice de esta manera:
La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que este era Juan, estaba presente, dijo a su madre: mujer, ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo las recibió en su casa. Inquietudes y enseñanzas de esta lectura. Tercera palabra del Señor cuando entrega su vida por nosotros. En esta tercera palabra, el Señor está preocupado por su madre. El Señor no quiere dejar a su madre desamparada. Él, en su calidad de perfectamente hombre y perfectamente Dios, está preocupado porque parte de la tierra y no quiere dejar a su madre desamparada, a su madre que lo llevó en su vientre por 9 meses. Y su preocupación fue encomendarle a Juan, su discípulo amado, que cuidara de su madre. Juan, acatando la inquietud de nuestro Señor Jesucristo, pues obedece y se lleva a la madre de Cristo, María, a su casa. ¿Qué nos dejará esto a nosotros como enseñanza? Por lo pronto a mí. Deduzco yo, aquí se trae a colación o se hace una reseña del 4º mandamiento: ama a tu padre y a tu madre como a ti mismo. No obstante, al Jesús saber que se va de esta tierra, pero que va a resucitar al tercer día, él se queda con la preocupación de no dejar a su madre desamparada y le encomienda a Juan que se la lleve a su casa, diciéndole: ahí tu madre. Y entonces desde aquella hora su discípulo amado Juan, se la llevó a su casa para cuidarla, para protegerla, como así debemos hacer nosotros. Pero ¿qué pasa? Jesucristo sabía que en su perfecta condición de Hijo de Dios, su perfecta condición del Salvador del mundo, él iba a resucitar al tercer día y se reencontraría con su madre. De aquí deduzco yo la veracidad del 4º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre y tus días de vida se alargarán. ¿Qué dicen ustedes, mis pastores, de esta pequeña observación? Cristo no quería dejar desamparada a su madre. Él se iba y quería dejarla protegida. Esto yo quisiera que los hermanos lo tomaran muy a peso, para cuidar a nuestros padres, para cuidar a nuestra madre, para velar por ellos, aún lejos estén ellos. Amén. Porque Así mismo es. Jesús, aun cuando dices tú que perfectamente fue hombre y perfectamente fue Dios, así mismo, 100% hombre, 100% Dios. Él sabía que iba a partir de la tierra, que ya su condición de hombre iba a cambiar, ya él no iba a ser hombre, ya su condición de humano iba a cambiar e iba a entrar a su deidad solamente. Amén. sí, claro, Él mostró una preocupación. Dijo: yo me voy, pero ¿a quién yo le voy a encomendar a mi madre? O sea, Jesús mostró un gran amor por su madre María. Amén. Jesús sabía en qué condición había llegado y cómo él fue concebido en el vientre de María, que era una virgen pura, llena del Espíritu Santo. Él dijo: ¿a quién? Jesús se preocupaba por las relaciones personales. Sí. Fíjense cómo él demostraba amor. Fíjense que la misma palabra dice que Juan era el discípulo amado. Dice la palabra que el único que recostó su cabeza sobre el hombro de Jesús. Qué momento tan tierno. Eran amigos, aparte de que él era su maestro, su salvador, su guía. Él consideraba a Jesús su amigo, como nosotros debemos de considerarlo. Es decir, había una relación personal. Me imagino que también, fíjense que si nosotros vamos a movernos, a mudarnos de lugar y tenemos que dejar a un hijo o a nuestra madre, a nuestro padre, ¿a quién se lo vamos a dejar si no hay un familiar cercano? O aún habiendo familiares cercanos, a personas que nosotros consideramos que le van a dar el mismo trato, el mismo amor y el mismo cuidado. Jesús mostró su amor también en ese momento. Pudo haber estado preocupado por otra cosa,
Sí, Pero Jesús se preocupó allí en la cruz del Calvario por cada detalle, señores. Y el detalle de las Amén. relaciones interpersonales fue una de las cosas por las que Jesús se preocupó. Como decías tú, cumplió él también con el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Amén. Ese Así fue el mismo. mandamiento que dice que hay que honrarlo, que hay que cuidarlo. Él quiso dejar garantizada a María en las manos de su mejor amigo. Amén. Y fíjense, Amén. inmediatamente Jesús le asignó esa gran responsabilidad a Juan. Juan la asumió, tú lo acabaste de leer. Dice que Jesús Amén. se llevó a María a su casa. Bendito sea el nombre de Jesús. Es decir, el amor de nuestro Salvador es un amor que es inmenso, que sobrepasa inclusive nuestras capacidades, nuestras limitaciones. Mostró su gran amor también a través de su madre. Sí, amén, amén. También eso es un acto de solidaridad. Sí. Un acto de solidaridad que se vio reflejado, un mensaje de solidaridad que el Señor manda. Jesús, según lo establece la palabra de Dios, tenía hermanos, medio hermanos, hijos de José y de María. Eran medios hermanos de Jesús. Pero Jesús no hace eso con medio hermano, lo hace con uno de sus discípulos. Entonces es un acto de solidaridad. Y en este tiempo de pandemia, de virus, de tanta catástrofe en la tierra, de tantas situaciones de tristeza, de dificultad, es una invitación a que nosotros como cristianos seamos solidarios con aquellos que Amén. no tienen la protección de vida. Amén. Hizo un acto de solidaridad, mandó un mensaje de solidaridad. Dijo a Juan, te entrego mi madre, te la entrego para que cuides de ella. Así, Amén. Dios nos invita a cuidar de muchas personas que en este mundo, en este país, no tienen quien lo cuide, quien le lleve una migaja de pan, quien le lleve un poco de leche, quien le lleve una taza de café. Y nosotros debemos de ser solidarios. Eso es una invitación a la solidaridad. Es una invitación al respeto. Es una invitación a la entrega. Como cristianos que somos, nosotros debemos de ser solidarios. Amén. Amén. Nuestra hermana Arelis Batista, anciana y líder de nuestra congregación. Gracias, Arelis, por compartir con nosotros. Sabemos que has pasado por un momento de dificultad de salud y qué bueno que has sido valiente y has estado ahí siempre dispuesta. Amén. La gloria de Dios. Señor, amén. Gracias, pastores queridos, los amo y gracias por el privilegio de permitirme llegar hasta nuestro público, hasta nuestros hermanos, exhortándoles que nos mantengamos en comunión espiritual, que nos mantengamos llenos de fe, que este es un tiempo en el cual el Señor nos lo ha permitido para que tengamos un recogimiento, como decía nuestra hermana pastora de jóvenes hace unos minutos. Ha cambiado mucho ya la temática de la Semana Santa. Todos estamos en nuestras casas recogidos, como así el Señor lo ha querido siempre. Amén. O sea, esto no ha sido para hacernos daño, ha sido para concientizarnos de que debemos estar bajo la espiritualidad del Señor, bajo su presencia. Así que Dios me les bendiga y nos vemos en la próxima. Los amo, Amén. Dios te bendiga más. Amén. Dios me les bendiga más. Los amo. Bye. Aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, Dios les bendiga. Seguimos aquí
Gracias por permanecer ahí, por la audiencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos ahora en la cuarta palabra, de las últimas 7 palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Recuérdense, hermanos, que estamos en la celebración de lo que es la Semana Mayor. Hoy es Viernes Santo. Hemos querido y nos ha tocado hacerlo de manera online y virtual para que ustedes reciban el aliento, reciban fortaleza y se llenen de la presencia del Señor. La cuarta palabra le toca a nuestra líder de alabanza, a la hermana Elizabeth Ramírez. Y la cuarta palabra se encuentra en Mateo 27:46. Y es una exclamación de Jesús donde decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En algunas versiones dice: ¿por qué me has desamparado? Con nosotros nuestra líder de alabanza, la hermana Elizabeth Ramírez, que esperamos que sea de edificación. Dios le bendiga, hermanos. Como ya mencionó la pastora, a mí me tocó la cuarta palabra, que para mí fue una de las más difíciles pronunciadas por Jesús en la cruz. Y como decía la pastora, ahí él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En otras versiones dice desamparados. Yo pienso que para Jesús ese fue el momento más difícil de la crucifixión. Y en estas palabras nosotros lo que podemos ver es amor, un amor indescriptible, porque en ese momento Jesús cargó con todas nuestras iniquidades y Jesús sintió que el Padre lo había desamparado. Y como dije anteriormente, este fue el momento más fuerte de Jesús, porque Jesús sabía quién era su Padre Celestial y sabía también cuál era su misión. Y esto nosotros lo podemos ver evidenciado porque varios días antes de Jesús morir, en Mateo 26:42, dice: adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús sabía lo que tendría que hacer y su Padre también. Era voluntad divina, o sea, eso tenía que pasar. Y por eso nuestro Padre Celestial permitió que todo esto pasara. Pero también vemos en Mateo 26:54 que dice, y al final dice: pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que así tiene que suceder? O sea, en ese momento Jesús estaba hablando con una persona que le estaba diciendo: todo esto tiene que pasar para que la voluntad de las escrituras se cumpla. Pienso que ese fue el peor momento de la crucifixión, porque el hecho de que Jesús clamara así te habla de un dolor indescriptible. En ese momento también Jesús se identificó completamente con los pecadores. Y Jesús clamó así como tú y yo podemos clamar a nuestro Padre, ya que dice la palabra en Romanos 8:17: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Yo pienso que esto, aunque fue un momento de dolor para Jesús, también fue la manifestación más grande de su sacrificio. Amén. Así es. Una exclamación, como decía la líder Elizabeth, de desesperación. Es decir, en su condición de 100% hombre, Jesús también padeció. Y fíjense que por momentos nosotros nos desesperamos en situaciones que tenemos que vivir y que tenemos muchas veces que procesar. Por ejemplo, lo que está viviendo ahora la humanidad, la gente anda desesperada. Pero qué bueno que esa desesperación lo que nos lleva, Elizabeth, a clamar a Abba Padre y a decirle: Señor, no nos desampare. Jesús, en ese momento que se volcó todo el pecado del mundo sobre él, tuvo una carga grande y exclamó y se entristeció también, y por eso le decía a su mismo papá: Padre, no a más nadie, no a nadie que intercediera por él, no se quejaba delante de nadie, no: Padre, ¿por qué me has abandonado? En unas dice: ¿por qué me has desamparado? Fíjense que ese sacrificio de Jesús es irrepetible, como decía al principio. Nadie va a tomar el lugar de Jesús y no se va a repetir esa acción, porque el Padre, Dios Padre, se despojó de lo más importante que tenía,
que era su Hijo Jesús. Y lo entregó porque el amor de Dios es tan grande también, que no escatimó a su único Hijo para entregarlo por nosotros en un sacrificio que no se va a poder repetir, porque nadie se va a entregar por nadie. Nadie ama lo suficientemente a nadie como para entregarse y ser crucificado. Jesús exclamó, como hoy nosotros debemos de exclamar al Padre en estos momentos de dificultad: Padre, no nos abandone. Padre, escucha nuestro clamor. Podemos estar atribulados, pero hermanos, no nos desesperemos. Jesús clamó porque estaba entristecido y sabía Jesús que se estaba acercando ya ese momento de que él tenga que descender a la muerte. Y él lo sabía. Y fíjense, ¿por qué Jesús clamó de esa manera? Porque también Jesús estaba sintiendo, líder Elizabeth, todo el pecado de la humanidad sobre él. Pastor, tiene... Sí, así es. Jesús sintió todo el pecado, todo nuestro pecado, ese peso tan enorme que como humano ninguno de nosotros podemos soportar ni podemos llevar. Yes. Pero aquellos que nos escuchan, que escuchan esta cuarta palabra pronunciada por nuestro Señor en la cruz, les decimos que Jesús no lo abandona, que Jesús está con ellos, que Dios está con ellos, que el Padre está con ellos, que no se desespere, que siempre hay una luz y esa luz es nuestro Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es una expresión humana de dolor en ese momento, pero no de rechazo a la misión que Él vino a cumplir a la tierra, sino una palabra del sufrimiento que Él estaba sintiendo en ese momento, del dolor que Él estaba sintiendo en ese momento. De manera que nosotros le decimos a todos los que nos escuchan y nos ven que nuestro Señor no nos desampara. Por grande, por difícil que sea la prueba, que sea la calamidad o por lo que estemos pasando, el Señor está ahí con nosotros para sostenernos, para ayudarnos y para permitir que ese desierto nosotros lo pasemos. Amén. Elizabeth, ¿tiene algo más que agregar? Sí, agregar también que nosotros no tenemos que pasar por el sufrimiento, por el dolor solos. Nosotros tenemos una ayuda muy grande, nuestro Consolador, que es el Espíritu Santo. Ya Jesús fue a la cruz por nuestras enfermedades, por nuestras iniquidades. Ya nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos acceso a nuestro Padre y no tenemos que estar solos. Esa demostración de amor de Jesús fue suficiente para limpiarnos y para que nuestro Padre Celestial nos vea a través de los ojos de Jesús y así nosotros poder gozar del privilegio que es ser un hijo de Dios. Amén. Amén. Y bueno, vamos a continuar y bendecimos al Señor. No se muevan, que en un momento estamos de aquí.
Dios le bendiga a mis hermanos. Seguimos con nuestra quinta palabra en el nombre de Jesús. Ustedes saben que estamos hablando de las 7 últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz del Calvario. 7 últimas palabras, de las cuales ya hemos desarrollado 4 palabras por nuestros líderes que hemos estado, nuestras líderes que hemos estado conectando. Esta vez le toca a nuestra líder Mirta Acosta de Díaz, una hermana que es líder y servidora dentro de nuestra congregación, bendito sea el nombre de Jesús, y le toca la quinta palabra pronunciada por Jesús, que fue tengo sed, y está en Juan 19:28. Con nosotros nuestra hermana Mirta. Dios te bendiga, Mirta, adelante. Dios te bendiga, Mirta. Dios le bendiga, pastores, Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos. Amén. Que están en su casa, en línea. La palabra de Dios, como quiera, no se puede dejar de llevar, a tiempo y fuera de tiempo. Hoy me tocó la palabra, la quinta palabra. Para mí es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes esta misma palabra, donde Jesús dijo, tengo sed. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Fisiológicamente, patológicamente, ya el cuerpo de Jesucristo estaba desgastado. Su forma física ya estaba sufriendo humanamente la parte vulnerable, se pudiera llamar. Anteriormente nuestra hermana Elizabeth estaba hablando y decía que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Había una condición humana donde Dios no puede tener contacto con el pecado. Y automáticamente ya la condición de Jesucristo ya estaba en los últimos padecimientos. Ya su cuerpo estaba cargando físicamente con lo que es el pecado humano. Por eso fue que en su desesperación también él tuvo que decir, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Y también reclamar, tengo sed. Parte de los cuales sabemos que el Nuevo Testamento es la manifestación del Antiguo Testamento. Y ya había una promesa, ya había una profecía dicha en el libro de Isaías, en el libro de los Salmos, donde se tenía que cumplir la palabra de Dios, sus padecimientos y todo lo que él iba a padecer por cada uno de nosotros. Por eso es que en ese momento él dice, tengo sed. Ya su cuerpo, lo que es su sangre preciosa, ya había sido derramada por cada uno de nosotros. Y fíjense que cuando uno puede pasar cualquier situación, pero cuando ya tu cuerpo tiene sed, tú te vas desgastando, te vas deshidratando a un punto donde ya tú no tienes vida. Y él reconoció en ese momento que ya su cuerpo estaba cansado, porque los lastigazos que le dieron y todo lo que él derramó por cada uno de nosotros, esa sangre preciosa, en ese momento había que ya someterlo a un proceso diferente de todo lo que él venía recorriendo y todo el maltrato físicamente que él había recibido por cada uno de nosotros. Si vemos bien, el pecado en esta tierra entró por un hombre y por un hombre debió de salir. A ver que ustedes me opinan también, pastores, con relación a eso. Correcto. Esa fue una de las condiciones, como tú bien lo acabas de explicar. Jesús se deshidrató en la cruz del Calvario. Al perder toda su sangre, también vino deshidratación. Y esa misma deshidratación trajo consigo sed. Y por eso el Señor dijo, tengo sed. Se explica ahí también en eso, hermana Mirta, y los demás que están allí acompañándonos a través de las redes, que ahí también se cumplió el tema de que Jesús cumplió su rol de 100% hombre. ¿Por qué él tuvo sed? ¿Cómo tuvo sed? El creador de todas las fuentes de las aguas. Porque tenía una condición de 100% hombre. Y en su condición de 100% hombre también padeció, sufrió, los latigazos le dolieron. Esa bofetada que Jesús recibió, que lo escupieron, también le dolió, le ofendió, porque independientemente de que él era 100% Dios, su condición de 100% hombre nunca la perdió hasta que fue crucificado, porque tenía que tener esa condición de hacerse hombre para padecer y para saber, cuando tú y yo le decimos al Señor, tengo sed de ti, Señor, el Señor pueda entender. Jesús tenía no solamente sed de agua, y fíjense que lo que le dieron fue vinagre en lugar de agua.
Jesús tenía sed del Padre en ese momento, como muchas veces nosotros nos vemos con sed de la presencia del Señor. Y que cuando nosotros digamos ahora tengo sed, que no sea esa sed física que podemos saciar con un vaso de agua, sino que digamos, tenemos sed de ti, Señor, tenemos hambre de ti, de tu presencia. Espíritu Santo, llénanos. Y eso es lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender. La condición humana de Jesús lo llevó a declarar, tengo sed. Pero fíjense que ya está siendo la quinta palabra que Jesús pronunció, cómo se venía desarrollando su situación ahí en la cruz del Calvario. Primero, como dijimos, pidió perdón y dijo que perdónalo porque no saben lo que hacen. Bendito sea el nombre de Jesús. Le dio la facilidad de perdonar a una persona que también estaba siendo crucificado. Jesús le asignó su mamá a un discípulo, pero también le reclamó al Padre que por qué lo había desamparado. O sea, se fueron desarrollando situaciones y aspectos que dejaban ver que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Correcto. Y esa expresión de nuestro Señor en la cruz, tengo sed, se puede llevar a muchos aspectos, y en el mundo actual hay muchas personas que tienen sed de justicia. Amén. Que tienen sed de amor, que tienen sed de cariño, que tienen sed de afecto. Y cuando el Señor estaba en el pozo, que llegó la mujer samaritana y Él le dijo que le diera agua, y ella le preguntó que si Él sabía que samaritanos y judíos no se trataban. Entonces Él le dice a ella, si tú me dices a mí que te dé agua, yo te daría un agua de la que tú nunca vas a tener sed. Es decir, no es el agua física, no es la sed física que nosotros como humanos siempre tenemos. También es una sed espiritual, es una sed de búsqueda de Dios, es una sed de amor, es una sed de cariño. Por esto el mundo en el que nosotros vivimos, el país en el que nosotros vivimos, la nación en la que nosotros vivimos, hay tantas personas que tienen sed, y es ese sed de ese cariño, de ese amor que nosotros debemos de darle a ellos, que el Señor le entrega a ellos, que el Señor le da a ellos, y sed de justicia, sed de llenar muchos vacíos que hay en nuestras vidas, que solamente nuestro Señor la llena. Es decir, como dicen los hermanos, como dice la pastora, como dice nuestra hermana Mirta, Él tenía una necesidad de sed como humano, pero también hay una sed espiritual para nosotros, viendo la palabra de Dios. Es esa sed que nosotros necesitamos de Él, de su consuelo, de su amor, de su apoyo, de conocer de Él, de entregarnos a Él. Y hay muchas personas en el mundo, en este país, que viven en la desesperación porque no lo conocen a Él, y viven en una constante sed porque no lo tienen a Él. Amén, sí es. Hermana Mirta, ¿algo más que agregar, hermana Mirta? Quisiera cerrar con estos versículos que dice en Filipenses 2, capítulo 5 del 6 al 8, dice, el cual, siendo en forma de Dios, Amén, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. Amén. Dios me le bendiga, y espero amén, que esta pequeña reflexión llegue a nuestras vidas y podamos realmente tener sed, pero sed de la palabra, anhelo de su presencia, y que el Señor inunde nuestras vidas hoy y siempre. Dios me le bendiga mucho y le quiero mucho. amén. No se nos muevan de ahí, que en un momento Gloria a seguimos. Dios. Dios le Amén. bendiga.
Dios le bendiga. Continuamos aquí con el desarrollo de este pequeño programa que hemos organizado con las 7 últimas palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesús. Ustedes han visto pasar por aquí parte del liderazgo de nuestra iglesia, nuestra pastora juvenil, nuestra líder de adoración, nuestra anciana Arelis Batista y nuestra líder Mirta Acosta. Y seguimos ahora con uno de nuestros líderes, que es nuestro hermano Joan Polanco, que es líder de los diáconos de nuestra congregación, bendito sea el nombre de Jesús, y uno de los fundadores de nuestra iglesia. Nosotros queremos desarrollar en esta noche ya la 6ª palabra pronunciada por Jesús en la cruz del Calvario. Y está en Juan 19:30. Sí, así dice, consumado es. Vamos a escuchar a nuestro hermano Joan con la reflexión breve que él tiene con respecto a estas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz del Calvario. Adelante, hermano Joan. Amén, Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Un abrazo virtual desde acá, extrañándolo mucho y queriéndolo ver a todos y cada uno de ustedes. Haz esta palabra, consumado es. Vamos a leerla desde el capítulo 27, de ahí mismo, de Juan 19, dice: después dijo al discípulo, vamos desde el 28, disculpe. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Según vemos acá, nuestro Señor Jesucristo cumplió todas y cada una de las cosas que estaban escritas en él, en la Biblia. Por eso fue que dijo antes de morir, o sea, tenía sed, tengo sed, para que se pudiese cumplir. Ahora, en vez de agua, ¿qué le dieron? Le dieron vinagre. Pero esto no es el vinagre que nosotros estamos acostumbrados a beber, a consumir en nuestros hogares, o sea, como aderezo para nuestras ensaladas, para nuestras carnes. Sino más bien este era un tipo de vinagre que utilizaban, o sea, los romanos, que se llamaba, le decían osco, que estaba elaborado con un mosto agrio, o sea, ligado con agua. Esto es un vino de muy baja calidad y que también lo podemos encontrar en las escrituras. Si vamos al libro de Números, número 6, 3, dice lo siguiente: se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, miren donde lo dice, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Entonces, le dieron esto a nuestro Señor Jesucristo, puede ser para prolongar más rápido lo que era su muerte, o podría ser también con un gesto de limpieza. Pero vemos acá que dice el Señor, consumado es. ¿Y qué quiere decir consumado es? Esta palabra significa dos cosas, hermano: fin y propósito. Propósito que Jesús cumplió aquí en la tierra, o sea, con su muerte. Si Jesús no hubiese muerto acá por nuestro pecado, o sea, todavía no había sido consumado, o sea, todavía el pecado estaba reinando sobre nosotros. Y fin, ¿qué le puso fin Jesús a qué? A nuestra muerte. Nosotros podemos ver, hermano, y podemos también sentir que cuando una persona muere en el Señor, o sea, muere en paz. Amén. Y nos sentimos esa paz también, de cuando sabemos que una persona muere. Entonces, el Señor, entregando ya su último aliento, o sea, ahí en la cruz, ya Dios consumado es, o sea, para ya hacerle saber a Satanás y a todas las obras de las tinieblas
de que ya el pecado no podría reinar sobre nosotros, que la muerte ya no iba a tener ese señorío que tenía anteriormente, desde que Jesús viniera aquí a la tierra, sobre la humanidad. Dios me le bendiga mucho, mis hermanos. Amén. Consumado es, como dice Joan, significa que ya había completado la obra de redención de una vez y para siempre. Eso es lo que el Señor Jesús, como decía Joan, quiso decir. Cumplí, respeté lo que el Padre me asignó. Voy a redimir, porque esa muerte de Jesús y esa obediencia de Jesús fue para redimir nuestros pecados. Es decir, el sacrificio por el pecado fue consumado. Sus indecibles sufrimientos terminaron. Es decir, la palabra de Dios, cuando Jesús dice consumado es, dice que el príncipe de este mundo, como explica bien Joan, fue derrotado. Es decir, no pudo la muerte con Jesús. El enemigo creía que lo iba a derrotar porque muchas veces atentó contra la vida de Jesús. Y ustedes lo saben, si leemos la palabra de Dios y nos vamos a las muertes de los niños en los tiempos de Moisés, entonces, era tratando el príncipe de las tinieblas de eliminar a el libertador, pero no el libertador físico de Israel y de nosotros, no, sino a nuestro libertador, al que nos libertó del pecado, al que nos libró de la muerte eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Y las obras del Padre, cuando Él le dijo consumado, quiere decir, Padre, ya he consumado tu obra en obediencia a ti. El juicio de Dios ya había pasado. Recuérdense que había una condena de muerte contra nosotros. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién nos reinsertó con el Padre? Jesucristo. Amén. Se cumplieron las profecías de todo lo que se hablaba. Joan explicaba desde el Antiguo Testamento de todo, y lo hablaba la hermana Mirta también, de todo lo que Jesús iba a tener que padecer, hablando de ese Cordero, como lo explicó también Isaías. Amén, el profeta Isaías. Así es que bendecimos el nombre del Señor con nuestra sexta palabra. Gracias, Joan. Dice el pastor, quiere agregar algo. Así es, consumado es el término. Es dando término a una obra de redención, dando término a su misión aquí en la tierra. Por eso en la sexta palabra él pronuncia consumado es. Todo lo que pasó a nuestro Señor está reflejado, está dicho, está sustentado en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Así es. Sí, consumado es. El Señor estaba ya entregando prácticamente su espíritu y estaba despidiéndose de la tierra en un acto donde significaba que su obra de redención ya había llegado a su fin. Consumado es decir, ya he terminado, ya he concluido esta parte de mi obra aquí en la tierra. Amén. Hermano Joan, ¿algo más que agregar? Bendecir a todos y cada uno de mis hermanos, decirte que nos mantengamos en contacto, ya sea por redes sociales, a que estemos siempre pendientes de todas y cada una de las actividades de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Felicitar a ustedes, los pastores, Miguel, que hacen un esfuerzo cada día que nos toca junto o alguna actividad especial, o sea, porque nos tenemos que mantener en contacto, no podemos romper, hermanos, el cordón espiritual. O sea, nosotros, aunque estemos en nuestros hogares, y sé que muchos quisieran estar en las iglesias, aunque no lo podemos estar ahora, pero desde nuestros hogares podemos alabar a Dios. Ahora tenemos una iglesia en cada hogar. Amén. En un momento nuevamente que nos vamos a reunir todos, pero ahora mismo todos estamos en una iglesia, o sea, en nuestra casa, y que no perdamos la coinonía, ni mucho menos, tampoco la hermandad entre nosotros. Besos y abrazos, me lo mandan mis dos hijas, mi esposa también, a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Seguimos en contacto, Dios le bendiga. Amén. Amén. Hermanos, venimos a...
Dios le bendiga a mis hermanos. Seguimos en este Viernes Santo reflexionando en torno a las 7 palabras que nuestro Señor pronunció en la cruz. Vamos a ver la 7ª palabra. Y me permito leerle desde el verso 44 en Lucas 23. Dice la palabra: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Es una despedida final que Jesús hace. Pero Jesús entrega su espíritu al Padre, porque iba directo hacia el Padre. Jesús, habiendo concluido ya toda su misión en la tierra, podía despedirse como lo hizo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué hermoso sería que cada cristiano, cada dominicano, cada persona pueda entregar a la hora de partir su espíritu al Padre, encomendárselo. Es una reflexión que nos invita a nosotros a entregarnos al Señor, a seguir sus enseñanzas, a estar y vivir en Él. Porque cuando llegue la hora de nosotros partir en Él. Pero esta 7ª palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, también es un mensaje para aquellos que no tienen a Jesús, para aquellos que no conocen a Jesús, para que sepan que hay una vida diferente después de esta vida. Que el que muere en Cristo va a resucitar, tiene una esperanza. Los que no mueren en Cristo no tienen esperanza. Por eso el Señor en la 7ª palabra dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Fíjense que la hora sexta era el mediodía, según el calendario judío. Y a esa hora, hasta la hora 9, que es las 3 de la tarde, todo se oscureció. Y entonces el velo fue rasgado. Es decir, hubo el Espíritu Santo, entonces hizo una presencia en la tierra. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Hijo y tenemos al Padre. Y ya el Hijo en ese momento que expira, se despide de nosotros. Pero lo tenemos a Él y Él está con nosotros. Él fallece, es decir, Él muere, pero Él resucita al tercer día, como lo había dicho y como lo decían las Escrituras. De manera que esa despedida final es una invitación para que cada uno de nosotros estemos en Cristo y moremos en Cristo. Amén. Y una confirmación de que ¿quién dio aliento de vida al hombre? Dios sopló espíritu de vida al hombre. Fíjense que el hombre está compuesto de 3 componentes, que es espíritu, alma y cuerpo. Su cuerpo, que había sido lacerado, ya prácticamente no podía más, humanamente hablando. Por eso dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, tú me diste el espíritu,
porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios, como lo hemos repetido varias veces. Tú me diste el Espíritu y a ti, Señor, lo encomiendo de nuevo. Se cumple lo que dice la palabra de Dios. Por eso que en la palabra de Dios no hay contradicción. Cuando Dios formó al hombre, dice la palabra, que después que era haberlo hecho con sus propias manos, del polvo de la tierra formó el cuerpo del hombre, dice que luego sopló aliento, es decir, le dio la vida. Y qué bueno que nosotros, nuestra composición de 3 partes, ¿verdad? Que es espíritu, alma y cuerpo, se demuestra ahí también en Jesús. Por eso todo lo que han investigado sobre si Jesús existió, sobre si en verdad hubo una crucifixión de él, o sobre si en verdad murió y resucitó, han tenido que reconocerlo, que Jesús es real. Y por eso en esta noche nosotros hemos querido, como decía el pastor, en un tiempo de recogimiento, hay una pausa en la humanidad, una pausa, y qué bueno que hay una pausa. Lamentamos por las circunstancias que está ocurriendo la pausa, pero era necesario por nuestras vidas. Esa pausa era necesario por los animales, esa pausa era necesario por la naturaleza, esa pausa era necesario para nosotros los cristianos, para los que se andaban perdiendo, para muchas personas que andaban errantes sin Cristo y sin Dios en sus vidas. Y el Señor ha permitido este stop, y que es momentáneo, qué bueno que es momentáneo, para que nosotros volvamos nuestra mirada al Señor, y para que aquellos que no han conocido del Señor puedan abrirle su corazón y puedan reconocer que necesitan urgente de Jesús, que digan: yo necesito de ti, Señor, yo te quiero entregar mi vida. Y qué bueno si se pudiera hacer hoy, si pudieras hacerlo junto con nosotros, que nosotros no estamos aquí por religiosidad, sino porque estamos convencidos de que Jesús es real, de que es nuestro Salvador, de que es nuestro Redentor, que es nuestro sanador, que es el que intercede delante del Padre con nosotros. Dice la palabra de Dios que sí, que Él fue crucificado, y dice que murió. Y dice la palabra de Dios que al tercer día resucitó, como Él mismo lo había dicho. Bendito sea el nombre de Jesús. Y fue para darnos a nosotros vida, y vida en abundancia. Con Jesús nosotros también resucitamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esa oportunidad no solamente para nosotros, sino para todo aquel que le abre las puertas de su corazón a Jesús y le diga: yo te necesito en mi vida, te abro las puertas de mi corazón. Ven, Señor Jesús, entra y mora en Él, ayúdame a servirte. Y nosotros en esta noche que hemos analizado y hablado sobre recordar ese sacrificio vicario que hizo Jesús en la cruz del Calvario, hermano, para que usted y yo, y amigo, comencemos a decir: valió la pena tu sacrificio, Jesús. Proclamemos delante del mundo que valió la pena el sacrificio de Jesús. Reconozcamos delante del mundo que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Redentor, que no nos avergonzamos de ser cristianos, de servirle, de que nuestra vida sea controlada por Él. Que sí, que nosotros queremos que lleve el control de nuestra vida, pero también queremos alcanzar a otros, y que estos medios sirvan para nosotros alcanzar a aquellos que se están perdiendo. Hoy, que quizás tú estás turbado porque no sabes qué hacer, que estás desesperado porque no sabes el tiempo que va a durar esta cuarentena, aprovéchala y ten un encuentro con el Señor, ¿verdad, pastor? Amén, amén, así es. Así es. Es un momento de reflexión. Qué pena que este pueblo forzosamente tenga que estar en recogimiento, porque en otra Semana Santa las playas se llenan de personas, de alcohol, de bebida, y nuestras avenidas, nuestra carretera, nuestras calles también se llenan de accidentes y de muertos. Esto es un momento para reflexionar, y invitamos a todos los que nos están viendo, que no conocen del Señor, a conocer al Señor. Vamos a pedirle a nuestra pastora que levante una oración para despedir este momento y para invitar
al que no conoce de Dios, que se entregue en este momento de Él. Amén, amén. Yo quiero que hagamos una oración, primero una oración muy simple, son pocas palabras, para que tú que estás ahí, pon la mano en tu corazón y pídele al Señor que entre a tu vida. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a hacer la oración de fe y una oración por los enfermos y por lo que está pasando en nuestro país, que no se debe quedar, y ahí nos despedimos. Amén. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, te pido perdón por mis pecados. Hoy he entendido, Señor, que tú hiciste un sacrificio demasiado grande por mí en la cruz, para darme vida, para darme una nueva oportunidad. Te pido perdón por mis pecados, te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a morar en él. Ayúdame a servirte, ayúdame a afirmarme, ayúdame a creerte. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar. Amén. Ayúdame a creer, Jesús, que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, por salvarme, y hoy yo te entrego mi vida y te pido, Señor, que mores en mi corazón. Señor, seguimos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Padre, orando por lo que está pasando ahora en la humanidad, Señor. Dándote gracias en el nombre de Jesús por permitirnos llegar hacia nuestros hermanos y amigos a través de este momento, Señor, y por estos medios que tú has dispuesto, Señor. Gracias por este tiempo, Dios del cielo y del universo. Señor, ponemos en tus manos la humanidad. Ponemos en tus manos, Señor, aquellos países que están siendo azotados por el coronavirus, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, aquellas personas, Señor, que andan turbadas, desesperadas, Señor, amén, y aquellos que están en los hospitales, Señor, perdiendo el aire, Dios del cielo. Sé tú su respirar, Señor. Visítale, Señor, en cada uno de los hospitales, en cada una de las camas, donde quiera que haya un enfermo, Señor. Llévale amén, aliento Señor, de vida, Señor. Que seas tú su respirar, Señor. Padre, son personas que necesitan de ti. Dales una nueva oportunidad, Señor. Y aquellos que te conocen, que están clamando: Abba, Padre, ven su auxilio, Señor. Padre, oramos para que tú detengas esta pandemia, Señor. Amén, y para que tú nos ayudes a acercarnos a ti, Señor. A reconocer que sin ti nada somos, Señor. Que tú, Dios del cielo, des una nueva oportunidad, Señor, aquellos que aún no te han confesado como su único y suficiente Salvador, Jesús. Que tú les des una oportunidad, Señor, al mundo, a la humanidad, Señor, a los presidentes, Señor, a los líderes mundiales, de acercarse a ti, Señor, de reconocerte, de proclamarte, de proclamar ayuno, Señor, en sus países, amén, de proclamar oración, Señor, como hizo Esther, Padre Santo, como lo hicieron aquellos reyes, Señor, que reconocieron que sin ti, Señor, iban a fracasar, Señor, como hizo Nínive, amén, Señor. Ayúdale, Señor, a la humanidad y ayuda a nosotros como cristianos, Señor, a seguir orando, intercediendo y proclamando el día bueno, el día nuevo, una nueva esperanza, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esta cuarentena, Padre bueno, para que tú, Señor, seas reduciéndola, Señor, y seas ayudándonos, Señor, a volver, Padre, a nuestra vida normal, pero nunca a la rutina que teníamos antes, Señor. Que volvamos transformados, que volvamos con cambios, Señor, con una actitud diferente hacia ti y hacia la vida, hacia nuestro prójimo, Señor. Padre, que aprendamos a amar y que aprendamos a reconocer que sin ti no somos nada, Señor. Amén. Gracias por este momento. Te pido que lleves paz a cada uno de los amén, hogares, Señor, que le des un sueño reparador a cada uno, Señor, de los que están aquí con amén, nosotros, Señor, y a los que les vaya a llegar en el nombre de Jesús este video, Señor. Muchas gracias, Padre, por nuestro equipo, por nuestros líderes, Señor, y por todos los que han estado aquí conectados, Señor. Oramos dándote gloria, honra y honor a ti que la mereces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.